Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Díselo. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios. Envísteme de poder, oh dulce Espíritu de Dios, de Dios, de Dios. Regocíjese su pueblo, alábenle sus santos, reverencien sus escogidos, adórenle sus amados. Regocíjese su pueblo, alábenle sus santos, reverencien sus escogidos, adórenle sus amados. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Díselo. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Levántate, Señor, y líbranos. Tu presencia fuerza nos dará. Levántate, Señor, y líbranos. En tu presencia fuerza nos darás. Malos justos se alegrarán. Delante de Dios saltaremos de alegría ante el Señor. Canta salmos a su nombre y exaltar a Jesús, y alegraos delante de Él. Levántate, levántate, Señor, y líbranos. En tu presencia fuerza nos dará. Levántate, Señor, y líbranos. En tu presencia fuerza nos darás. Mas los justos se alegrarán delante de Dios. Saltaremos de alegría ante el Señor. Canta salmos a su nombre y exaltar a Jesús, y alegraos delante de Él. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Levántate, Señor, y líbranos, que en tu presencia fuerza nos dará. Levántate, Señor, y líbranos, que en tu presencia fuerza nos dará. Mas los justos se alegrarán delante de Dios. Saltaremos de alegría ante el Señor. Canta salmos a su nombre y exaltar a Jesús, y alegraos delante de Él. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. Tu
presencia puedo yo cantar, en su presencia puedo yo danzar. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre, el Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia puedo yo cantar, en su presencia puedo yo danzar. León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. Y Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. León de la tribu de Judá, León de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. Y Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. Es el Rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Ahora Dios poderoso, poderoso, Él es poderoso. Poderoso, Él es poderoso. Y poderoso, Él es poderoso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos. Dile poderoso y poderoso, Él es poderoso. Cántalo. Y poderoso, Él es poderoso. Y poderoso, Él es poderoso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso. Canta, canta, aleluya. Viva, viva Jesús. Canta, canta, aleluya. Viva, viva Jesús.
Canta, canta, aleluya. Cántalo. Canta, canta, aleluya. Viva, viva Jesús. Jesús es mi capitán. Varón de guerra es Jesús. Jesús es mi capitán. Varón de guerra es Jesús. Pues no es mía la guerra, sino es tuya, Señor. Pues no es mía la guerra, sino es tuya, Señor. Cántalo. Canta, canta, aleluya. Canta, canta, aleluya. Viva. Y canta, canta, aleluya. Viva. Canta, canta, aleluya. Viva, viva Jesús. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Sí, hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cántalo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Díselo fuerte. En el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Aleluya, claro, mi hermano, que hay poder en el nombre de Dios. Claro que hay poder en el nombre de Dios. Y por eso, mi hermano, ese nombre fue revelado a usted. Usted conoce cuál es el nombre. No, usted no lo conoce como un profeta. Usted no lo conoce como un simple maestro. Usted lo conoce como el Dios Todopoderoso, el creador del universo, que vino, mi hermano, a extenderle esa mano a usted. Que ya no hay necesidad de vivir bajo el control del pecado. Ya no hay necesidad de sufrir, mis hermanos, en enfermedades, en aflicciones, porque hay poder en el nombre de Jesús. Dice, ahí está Jesús, mi hermano. Tiene que ser liberado de esa situación, tiene que ser liberado de este problema, tiene que ser liberado de esta enfermedad, tiene que ser liberado de esa adicción, porque hay poder. Es el poder de lo que el Señor hace. Usted tiene ese poder. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios, Oh, que tú eres bueno, Señor. es más que el oro. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Rey. Tu nombre
es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Rey. Dile bendito Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Rey. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor
Dios significa. ¿Se recuerdan ustedes que estuve hablando acerca de esto? Hablando, por supuesto, de Daniel, que es el personaje central de esta enseñanza. Número 2, Daniel también es un libro que habla sobre el cuidado de Dios para el pueblo de Israel. Aunque ellos fueron exiliados de Judá, donde permanecían estos jóvenes, a Babilonia, a pesar de que Dios permitió que ellos hayan sido exiliados, entendimos que Él nunca dejó de tener un cuidado muy especial con ellos. Siempre se mantuvo cuidándolos. Y dije y mencioné algunas formas que Dios utilizaba para poder mantenerles y darles el cuidado fuera de su país. ¿Cuál fue esa de las fórmulas que Dios utilizó? Lo voy a estar haciendo cada lunes antes de iniciar la enseñanza, haciendo como un cuestionario con leves preguntas acerca de lo que traté la vez pasada. ¿Quién se recuerda? ¿Qué es lo que Dios utilizaba o qué hacía Dios para poder cuidarlos en el exilio? Bueno, les voy a contestar yo, porque ya hace 2 semanas, ¿verdad?, que no estuve aquí. Decía que a pesar de que Dios permitía que ellos fueran exiliados, ¿qué era lo que Dios hacía? Levantaba hombres como Daniel y como sus 3 amigos para que estuvieran en el gobierno y representaran al pueblo de Israel y los protegiera. ¿Sí se acuerdan, verdad, que les mencionaba yo acerca de esto? ¿O no les dije eso? Sí les dije. Sí les mencioné esto, que Dios como tenía cuidado de que a pesar de que eran exiliados, no se descuidaba de ellos. Él trataba de mantenerse al margen, cuidarlos, protegerlos, levantaba hombres y permitía que aún estuvieran, yo dije, en la Casa Blanca, si se recuerdan, ¿verdad? Para dar a entender que ellos llegaban a puestos importantes dentro del gobierno para cuidar, para proteger al pueblo de Israel. Número 2, dije que este libro habla acerca del cuidado de Dios para su pueblo Israel. No los descuidaba de ninguna manera, sino que tenía mucho cuidado de ellos. Número 3, Daniel es un libro de consolación, un libro de consuelo. Estuve hablando un poquito acerca de esto, cómo Dios pudo haberse olvidado de ellos después de que fueron exiliados. Sin embargo, notamos que Dios siempre levantó y continuó dándole esperanza a su pueblo a través de Daniel, a través de otro profeta que se llamaba Ezequiel durante el cautiverio. ¿Sí se están acordando ya? Qué bueno. Esto es una escuela, así que vamos a estar tratando acerca de esto. Daniel fue uno de los profetas que también mantuvo al pueblo de Dios dándole la esperanza a través del exilio que duró 70 años. ¿Quién contestó para darle un 10? Que no lo escuché. Bueno, hermano, 70 años, perfecto. Y si ponen atención, me gusta mucho escuchar que ustedes están aprendiendo todo esto. ¿Quién profetizó de esos 70 años por el cual iba a pasar el pueblo de Israel? Jeremías. ¿Quién más? Hubo 2 profetas. Isaías, exactamente. Isaías. Y cuando ocurrió esto, este acontecimiento de que Isaías le profetizó, ¿a qué rey le profetizó este acontecimiento? A Ezequías, exactamente. Muy bien. ¿Quién contestó? Nomás oigo voces, pero no, como que no mueven la boca. No les miro. Ezequías. Y sucedió exactamente en el capítulo 39 del libro de Isaías, cuando fue sanado. ¿Se recuerdan? Que se volteó a la pared. Dios mío, te he servido con integridad. ¿Se recuerdan?
y que Isaías le había dicho: prepara tu casa, prepara todo porque vas a morir. Sin embargo, iba Isaías de camino y se regresa y le dice: Dios te dio 15 años más. Dios 15 años más de vida. Y dice que esto se supo hasta ¿dónde? Hasta Babilonia se dieron cuenta de la enfermedad de Ezequías. Y entonces fue cuando vinieron de Babilonia a traerle presentes. ¿Y qué error cometió Ezequías? Todo lo que tenía, toda la riqueza que tenía en su reino, impresionante. ¿Mande? La puso en Facebook y todos se dieron cuenta de lo que pasó. Sí, eso fue lo que sucedió con Ezequías. Y ahí es donde justamente Isaías le dice: todo este tesoro que le mostraste a los que vinieron de Babilonia a darte felicidades por la sanidad que recibiste, todo esto va a ir a dar allá. Así le dijo Isaías. ¿Cuántos años antes del exilio administró Isaías? ¿No se recuerdan de esto? ¿Cuántos años antes de ser exiliados estuvo profetizando Isaías este acontecimiento? ¿No tienen una idea? Sí les dije, ¿verdad? 100 años antes, exactamente. 100 años antes. Así que vamos a seguir hablando acerca del libro de Daniel. Y el cuarto propósito de los que estuve tratando fue, no sé si se recuerden, que en este cuarto propósito principal, Daniel se nos da para exponer la historia, cómo es que viene el acontecimiento que inició cuando Dios le reveló acerca de las 70 semanas. De otra forma de exponerlo, que es la historia de cómo es que viene el final de todas las cosas. Dios se lo mostró a Daniel. Dios le mostró cuál iba a ser y cómo iba a terminar todo esto. Por eso se considera el libro de Daniel un libro impresionante, muy enorme, con mucha riqueza, y que tiene una gran dedicación, o podríamos decir que está muy, muy bien preparado y listo para ser dedicado a todos aquellos que amen a Dios, para que puedan obtener su recompensa. Así que es un libro que nos dice acerca de la esperanza en el futuro, aquellos que están probablemente en cautiverio. Porque desde el momento en que nosotros nos hemos entregado a Cristo, estamos en tierra ajena. Cristo dijo que éramos peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Somos peregrinos sobre la tierra, estamos en el exilio, no estamos todavía en nuestro verdadero hogar, estamos de pasadita aquí por esta tierra. Así que este libro es un libro que tiene estos 4 propósitos, lo que significa la verdadera dedicación al servicio a Dios, que es un libro de cuidado para su pueblo, número 2. Número 3, es un libro que da consolación. Y número 4, es un libro que nos habla y nos expone la historia del mundo y su final de todas las cosas. Pero con todo eso podemos notar que Dios tiene un gran cuidado por su rebaño. Dios, a pesar de que Él vino a esta tierra, murió por nosotros, ascendió a los cielos, pero aún Él no ha descuidado a su iglesia. Como tampoco descuidó a Israel cuando se fue al exilio. Él tuvo cuidado de levantar jueces, de levantar hombres preparados para que, estuvieran dándole esperanza al pueblo de Israel. Para que no muriera la esperanza, para que se mantuvieran firmes y para que, a pesar de estar en el exilio, se mantuvieran motivados y que entendieran que era por un lapso de tiempo el que iban a estar allí y que no era para siempre. Dios les había profetizado que iban a ser, ¿cuántos años dijimos? Solamente 70 años de cautividad. Y no es que Dios se haya descuidado de su pueblo. Lo que quiero también mostrar acerca de este libro a través de esta enseñanza es como cuando se trata, óigame bien, de 2 cosas importantes, que esto lo trata muchísimo el libro de Daniel.
Por eso, si usted va, pone atención, a lo mejor para la próxima semana hago preguntas y les puedo dar alguna gratificación para que ustedes se acuerden de todo. Dos cosas importantes que habla el libro de Daniel y que es muy difícil que en este tiempo usted y yo podamos exponerlo con toda confianza y que podamos recibir una buena respuesta. Número uno sería acerca de lo que es la profecía. Usted sabe que para poder probar que existe la profecía, tiene que llevarse cumplimiento acerca de esto. Y esto es algo muy importante. Ahora, número dos, ¿cómo podemos probar que existen los milagros? Porque estas dos cosas usted las va a notar mucho a través del libro de Daniel, a través del libro del Apocalipsis. Pero hay secretos y formas en que nosotros podemos, usted y yo podemos contrarrestarlo si nosotros somos unas personas que somos estudiosos de la palabra de Dios y oímos atentamente muchas de las palabras que habla la Biblia. Por ejemplo, el libro de Daniel se va a caracterizar por que es un libro de profecía. ¿Y cómo pudiéramos nosotros comprobar que la profecía se cumple? Que es algo que es difícil de probar. ¿Y cómo podemos probar que existen los milagros? Usted sabe que si usted le dice a una persona que probablemente no tenga la creencia que usted y yo tenemos, él no va a creer lo que nosotros creemos. Él no va a tener la misma visión que nosotros tenemos. Hay quien dice que las profecías de Daniel fueron mentiras, que las escribió un hombre llamado Antíoco y que realmente nunca fue verdad lo que Daniel escuchó. Por eso le digo que a través de esta enseñanza vamos a aprender cómo nosotros podemos contrarrestar a personas que no creen en la profecía y que no creen en los milagros. Dos cosas muy importantes. Aquí podemos notar que niegan la integridad de este libro y hablan de que sea una violación lo que está escrito, que es una falsificación, que no es, que tiene un sentido de ficción adulterada y que no tiene nada que ver con Dios. Fíjese bien que aquí es donde justamente usted y yo tenemos que aprender cómo usted y yo podemos contrarrestar este tipo de ideas y cómo podemos nosotros demostrar que realmente se cumplieron muchas de esas profecías de las que ya Daniel habló en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, si usted y yo le preguntara a usted, ¿cómo puedo yo comprobar o cómo puede usted comprobar que existen los milagros? Usted sabe que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros. Pero sin embargo, Él dijo algo muy importante cuando Él estaba aquí todavía sobre la tierra. Él dijo: si no me crees por las palabras que hago, ¿qué otra cosa dijo que utilizaría Él para que pudiéramos creerle? En sus obras, en los milagros, en los acontecimientos que Él estaba llevando a cabo cuando estaba aquí sobre la tierra. En otras palabras, no es solamente la palabra que se habla, sino también el efecto que tiene y cómo también tiene una percusión de milagro, y se puede decir que no es meramente una ficción, sino que son cosas reales, auténticas que sucedieron. Por ejemplo, hubo un teólogo en la antigüedad que él dice que llegó a comprobar que la vida estaba en la sangre. Usted sabe que dice, no, y hubo alguien que dijo, en realidad sí es verdad que la vida estaba en la sangre, pero ¿cuántos siglos atrás o cuánto tiempo atrás la Biblia había comprobado que efectivamente que la vida estaba en la sangre del hombre? ¿Cuántos siglos atrás? Miles, o podríamos decir mucho tiempo atrás. Entonces quiere decir que muchas cosas que la teología pueda enseñar son cosas que Dios también puede demostrar que son verdaderas y reales.
Por eso es que básicamente debido a esto es porque se conoce, pudiéramos decirlo, cuando queremos nosotros utilizar nuestro racionalismo para poder comprender cosas espirituales en nuestra vida. Por ejemplo, para poder nosotros saber que existe un Dios superior a nosotros, tenemos que entonces salir fuera de lo que es lo racional. Por eso dice la Biblia, Corintios 2:14, que las cosas que el hombre que no visualiza lo que es el ambiente espiritual no puede entender las cosas que suceden espiritualmente, porque las quiere relacionar con el racionalismo humano y no las puede entender. Aunque en realidad la Biblia dice el hombre animal, ¿verdad? Hablando de la naturaleza animal, porque pertenecemos al reino animal. Bueno, y eso es lo que dicen los enseñadores, ¿no? Que pertenecemos al reino animal. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque no las puede entender, porque se tienen que examinar espiritualmente. Esto es, no hacerlo con el racionalismo humano. Por eso es que si no existieran los milagros en la vida de Cristo, en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, entonces todo sería superficial, no tendría sentido. Imagínese una Biblia que no tenga prodigios, que no tenga milagros, que no tenga acontecimientos como los que la Biblia tiene. Entonces quiere decir que la Biblia perdería sentido y no serviría de nada. ¿O se imagina usted una Biblia que no hable de milagros, de prodigios, de señales que Cristo hizo en la tierra? No tendría sentido la Biblia. Por eso es que cuando se trata de utilizar el racionalismo humano moderno para poder entender a Dios, no cabe. Y eso es justamente lo que se necesita para poder entender lo que Daniel escribió. Daniel salió fuera del razonamiento humano y se colocó en un ambiente espiritual donde podía profetizar, donde podía hablar de sueños, de visiones, de profecías, de milagros, de acontecimientos. Y si usted como hijo de Dios no aprende a salir del razonamiento humano, nunca va a experimentar los milagros de Dios en su vida. Usted sabe que para poder creer en Dios tiene que ser algo sobrenatural, algo que sobrepasa lo humano, algo que sobrepasa los límites de lo que es lo humano. Cuando no, es muy fácil negarlo, etiquetarlo como ficción, deshacerse completamente de él y decir los milagros no existen. Eso es mentira. ¿Quién te dijo que los milagros existen? ¿Alguna vez se ha encontrado con alguien que le diga eso? Yo creo que muchas veces, probablemente en su vida. ¿Y por qué le da tristeza ver que una persona se exprese de esta manera? Porque vive solamente en el raciocinio humano, no quiere salir del ambiente de lo racional y entrar al ambiente espiritual, donde suceden cosas maravillosas, donde suceden milagros, donde suceden prodigios, donde la palabra de Dios toma control de nuestras vidas. Donde se hace la diferencia entre lo racional y lo humano y lo irracional. Por ejemplo, ¿cómo pudiéramos decir entonces que Dios puede entrar en un ambiente en nuestras vidas que logre violar, no sé si será la palabra correcta, violar las normas de la existencia humana e irse más allá de lo que es lo racional y entrar en un ambiente futurístico o en un ambiente donde sucedan prodigios y milagros? Aún hasta para hablar, fíjese usted, de predicciones futuras. ¿Cómo es que Dios puede tomar una vida y violar todos los razonamientos humanos y atreverse a hacer lo que Daniel hacía, a hablar profecía? Óigame, a interpretar sueños, a hablar de acontecimientos futuros, a animar al pueblo de Israel y a decirles: iniciaron
las 70 semanas que están profetizadas sobre el pueblo de Israel y que iniciaron, según entendemos, el tiempo en que existió la liberación de Israel hasta la cautividad en Egipto. Y Daniel aseguró que desde la cautividad de Egipto y hasta la venida del Mesías se iban a cumplir 69 semanas. Es impresionante lo que habla Daniel. Podemos decir que él rebasó todo lo que tiene que ver con el raciocinio humano y se atrevió hasta predecir el futuro y hablar de las cosas que han de venir. Y como decía en nuestra cuarta propósito principal, hasta decir cuándo será el fin de todas las cosas. Hasta ese punto llegó Daniel. Por eso es que necesitamos entender y comprender como hijos de Dios que para poder trabajar en el ambiente de Dios tenemos que salir fuera de lo que es lo humano y tenemos que entrar en un ambiente donde Dios comience a tomar el control de nuestras vidas para poder experimentar por nosotros mismos lo que significa el servicio a Dios. El servicio a Dios es muy importante entre nosotros, los hijos de Dios. ¿Cómo es que Cristo levantó a los muertos, dio vista a los ciegos, dio oído a los sordos? Dio, dice la Biblia, a comer a más de 5,000 con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Caminó sobre las aguas. Él estaba diciendo: no te fijes en mí, mira lo que está aconteciendo en mi vida, fíjate en los milagros. Por eso podemos decir que podemos tomar como evidencia lo que sucedió en la vida de Cristo para poder entender que realmente los milagros existen. Pero ¿qué sucedería si los experimentamos en nuestra propia vida? Sería completamente distinto. Yo creo que cambiaría nuestra forma de pensar, cambiaría nuestra forma de entender lo que Dios quiere darnos. Aquí podemos decir que estamos hablando de algo sobrenatural. Número 2, creedme por las palabras que yo hablo. Y no solo para demostrar lo muy específico, lo que sucedió en cada uno de esos acontecimientos. Estas palabras que Jesús habló son palabras que pudiéramos decir que las podemos presentar como credenciales para demostrar que era Dios y que era alguien que podía a través de esas palabras hacer prodigios y milagros. Por eso es que Daniel llegó a ser tan grande en el reino de Meda Persa y en el reino de Babilonia, porque no solamente estuvo en el reinado de Babilonia, sino que también estuvo en el reinado del rey, ¿cómo se llamaba ese rey que pertenecía a Persa, Medo Persa? Ciro. Allí es donde podemos notar cómo él se mantuvo firme, porque él se convirtió en alguien que se mantuvo en lo sobrenatural. Y eso es justamente lo que usted y yo tenemos que entender para poder entender las profecías de Daniel, para poder hablar de Daniel, para poder hablar de Apocalipsis, para poder hablar de estas cosas. Tenemos que vivir en un ambiente sobrenatural en nuestras vidas. Mientras no salga del ambiente que lo rodea, del ambiente humano, del ambiente que es muy limitado, usted no va a poder visualizar lo que hay más allá de lo que Dios quiere darnos en nuestras vidas. Aquí podemos notar que en realidad la palabra que hablaba, los milagros que hacía, la profecía que hablaba, era todo verídico. Y siempre Satanás va a atacar todo lo que venga que ver con profecía, con milagros, con prodigios, con cambios radicales en la vida del hombre. Él siempre va a atacar. Y va a mantener o querer mantener opacados los libros que hablan de prodigios, de milagros, que hablan de profecía. Por ejemplo, hablar de la venida de Cristo es ridículo en muchas iglesias en este tiempo.
No creen que Cristo va a venir por su iglesia. Entonces, ¿cuál es la razón por la que estamos dentro de una iglesia sirviendo a Dios, dándole lo mejor de nuestras vidas, si no estamos creyendo en lo sobrenatural? El rapto de la iglesia es un acontecimiento sobrenatural que va a acontecer en la iglesia de Cristo. Tenemos que entrar en ese ambiente para poder entender lo que se mueve en el ambiente espiritual. Tenemos que entrar en ese ambiente para descubrir lo que Daniel hablaba, para entender lo sobrenatural que él hablaba de su vida, de lo que vendría a acontecer, de sus palabras proféticas que se convirtieron, óigame bien, muchas de ellas en realidades que se están cumpliendo al pie de la letra. Por eso es que antes de entrar a este libro de Daniel, quiero prepararle su mente, prepararle su corazón y hacerle ver la importancia que tiene de salir del mundo de mediocridad y entrar en el ambiente del Espíritu Santo para poder entender lo que Dios quiere tratar con nosotros. En realidad, usted puede notar que la Biblia habla mucho de este acontecimiento, de este exilio. Dios, a pesar de que Isaías estaba administrando en Judá, que era la parte sur de Israel, para el lado del desierto, porque Israel estaba dividido, estaban solamente 2 tribus en esta parte de Israel, las otras 10 estaban en la parte norte de Israel, que hasta desaparecieron completamente en esa división que hubo. Y a Daniel le tocó administrar, a Isaías, perdón, le tocó administrar en la parte sur donde estaba Judá, la tribu de Judá. ¿Y cuál era la otra? Benjamín, no se les olvide, ¿ok? Benjamín y Judá estaban al sur y las otras 10 tribus estaban al norte de Israel. Y justamente a Isaías le tocó administrar en la parte donde estaba Judá, donde estaba Ezequías, donde más tarde se levantó el nuevo rey de Israel, que se llamaba, Daniel 1:1, Josías. Después de ese reinado de Ezequías, que fue donde provino justamente la cautividad del pueblo de Israel. Y este acontecimiento sucedió en el año 605 antes de Cristo, cuando Babilonia conquistó Jerusalén y se llevó a Daniel, a sus amigos, al exilio. Después de esto pasa el derrocamiento final de la supremacía babilónica en el año 539 antes de Cristo, cuando Medo-Persa sitió a Babilonia, los destruyó y los conquistó. Son acontecimientos muy importantes que vamos a ir aprendiendo. Aquí podemos ver cómo es que si nosotros, o sea, usted, mire, yo por qué quiero insistirle un poquito en esta parte que es tan importante, lo que significa entrar en un ambiente sobrenatural en su vida. Por ejemplo, usted cómo puede demostrar científicamente que los milagros existen y que Dios ha hecho un milagro en su vida. Porque existe gente que le va a contradecir, no, mira, es como una, ¿cómo se le llama cuando usted presiona mucho a una persona? Es como una sugestión lo que estás viviendo. No es realidad que existan milagros, no es realidad que existan prodigios, no es realidad que exista un futuro. ¿Qué tipo de persona se comienza a levantar hablando de esa manera? El que no quiere que le incomoden su conciencia, el que no cree en los prodigios, el que no cree en los milagros, el que quiere mantener una vida desobediente, una vida alejada de Dios y no quiere compromiso. Y Dios a las personas sin compromiso no las necesita en la iglesia. ¿Para qué las quiere? Bueno, eso no va con el tema, diga. Pero eso es importante. Entender la importancia que tiene. Número 1, decíamos, de los propósitos. Dios nos enseña a través de Daniel lo que significa
la verdadera dedicación al servicio de Dios. Y todo el que quiera irse en el rapto de la iglesia tiene que practicar esta parte muy importante en su vida. Tiene que entender que cuando entra en ese cuidado especial, en esa verdadera dedicación a Dios, en ese compromiso que hace con Dios, Dios le da cuidado, Dios le protege, Dios está con usted. No importa lo que acontezca en su entorno, Dios va a protegerlo. No importa que no estemos en nuestro hogar todavía, aunque estemos todavía en el exilio, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Porque mientras estemos aquí, estamos exiliados de nuestro lugar. Por eso decía la Biblia, por eso dice la Biblia: mas vuestra vivienda está en los cielos. Nuestro lugar no es de aquí. Ustedes son peregrinos, ustedes son advenedizos, pero siempre va a haber un ataque constante para que no crea a lo sobrenatural, para que no crea en la ciudad de Dios, para que no crea en las mansiones eternas, para que no crea que hay un cielo y una tierra nueva creados especialmente para su iglesia y para los que van a habitar la nueva tierra. Siempre va a haber ese ataque, como siempre va a existir el ataque en contra de la profecía, en contra de lo que viene a acontecer cuando creemos a la palabra de Dios y que queremos que se cimente en nuestras vidas. Los milagros. Usted sabe que los milagros y la profecía son situaciones que tienen que desarrollarse en un ambiente sobrenatural. ¿Sabía usted eso? Si no sucede eso, entonces no pasa nada. Así que estos 4 puntos importantes que vamos a notar a través del libro de Daniel son parte de nuestra vida. Usted comience a identificarse también en estas 4 etapas. El verdadero significado del servicio a Dios: Dios cuidando a su pueblo, Dios consolando a su pueblo y Dios dándole esperanza a su pueblo. No teman ni desmayen. Él, cuando ascendió, que Él les dijo a los apóstoles, el capítulo 1 del libro de los Hechos: yo me voy, pero voy a regresar por ustedes. Voy a regresar por mi iglesia. Voy a regresar por aquellos que están creyendo a lo sobrenatural. Voy a regresar por aquellos que se mantienen creyéndole a Dios, a pesar de que la situación no esté muy bien en su entorno, a pesar de que la situación sea contraria. Tenemos que mantenernos creyendo en lo que la Biblia dice. Vamos a creerle a Dios antes que a los hombres. Vamos a creerle a Dios. Gloria al Señor. Aquí notamos que en realidad lo que usted y yo estamos haciendo es dándole validez a la palabra de Dios, validez a lo que la Biblia dice. Por eso ya es tiempo de que comencemos a darle validez a lo que la Biblia dice, ponerla en la categoría que se merece, en el lugar que se merece y en el propósito para el cual Dios lo llamó a usted. Dios lo llamó para que viva en un ambiente espiritual. Dios lo llamó para que crea a las cosas sobrenaturales. Dios lo llamó para que crea en los prodigios. Dios lo llamó para que crea en los milagros. Dios lo llamó para que crea en un mundo que no es de aquí, en una tierra que no es de aquí. No somos de aquí. No eche sus raíces en la tierra. No pertenecemos a esta tierra. Somos peregrinos y advenedizos. ¿Sabe lo que significa ser peregrino y advenedizo? Que no tiene lugar aquí. Yo no sé cómo se sienta usted, si se siente peregrino o ciudadano de la tierra, pero tiene que reaccionar y darse cuenta que es peregrino y advenedizo. Y aunque no le guste, de todos modos se va a tener que ir. No va a estar aquí para siempre. Gloria al Señor. Hay quienes van a decir, conozco a los hombres que escribieron la Biblia. No es verdad, es falso todo lo que dicen. Pero ¿qué sentido tendría
escribir un libro acerca de un hombre que vino al mundo a condenar al mundo y a decirle a los hombres su mal, su pecado, y decirles que no vayan a ir al infierno, y al último dar su vida por ellos? ¿Quién se atrevería a hacer eso? Y decir: no es verdad, no es verdad que existe. Solamente uno, Jesús el Cristo. Pero sí es muy fácil creerle a un Buda barrigón que no hizo nada y que no dio ni siquiera nada, y sin embargo hay mucha gente que va detrás de él y no hizo nada por él. ¿Por qué? Porque la falsedad a veces logra entrar a las mentes de los hombres y no creen al que verdaderamente vino para que nosotros podamos entender cuál es su mensaje central, el del arrepentimiento. Pero se levanta cualquier otro Buda, cualquier otro personaje, y sin hacer nada le creen a él. Y todavía, si nos vamos un poquito más allá del acontecimiento de Cristo, dio su vida, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, y la Biblia dice que resucitó de la tumba. Aún más que eso hizo. ¿Y Buda qué hizo? Nada. Puro chow mein. Nada hizo Buda. Y muchos creen en él. Todavía tenemos problema para creerle a Cristo con todo lo que hizo, con todo lo que demostró, con todo lo que dio. Todavía tenemos problema para creerle a él, para creer en lo sobrenatural que él hizo por nosotros. Ay, Dios. Pero ¿qué hubiera sucedido si le dijera a alguien que Buda fue muerto, que fue llevado a la tumba y que haya resucitado? ¿Sería ficción? Este asunto es asunto de ambiente sobrenatural. Este es un asunto espiritual. Tenemos que desarrollar lo espiritual que hay en nosotros. Usted es espiritual. Usted tiene la semejanza de Dios. Usted no es cualquier creación. Usted puede entrar en este ambiente espiritual para poder entender lo que sucedió con Jesús. Tenemos entonces nosotros que defender la palabra, la escritura que hemos creído. Tenemos que defender los milagros. Tenemos que defender la profecía. Tenemos que creer en todo lo que Dios nos ha dado. Y si usted tiene problemas para entender esto, es muy difícil que pueda entender el libro de Daniel, porque se mete en un ambiente sobrenatural. Si no hemos obtenido milagros de Dios, va a ser muy difícil demostrar que los milagros existen. Si no hemos recibido uno nosotros, va a ser muy difícil que creamos en los milagros. Y Dios ha hecho muchos milagros con nosotros, hace maravillas todos los días con nosotros. Dios es grande, es misericordioso, es precioso Dios. Y todos los días tenemos algo que decir de Él. Siempre, siempre. Por eso es que los milagros, la profecía y la escritura son defensas que tenemos para poder demostrar lo sobrenatural de Dios, y que es un ambiente al que nosotros pertenecemos como especie de Dios. Pertenecemos a ese ambiente. Gloria al Señor. Entonces podemos entenderlo y poder demostrar la fe, demostrar lo que hemos creído, demostrar que somos hijos de Dios, demostrar que somos cristianos. Y no podemos deshacernos de los prodigios, de los milagros, que son parte de nuestra defensa para poder seguir creyéndole a Dios. Sí, Señor. Porque siempre que se hable de profecía, vuelvo a repetir, número 1,
siempre que se hable de profecía, siempre que se hable de milagros y siempre que se hable de la palabra de Dios, va a haber siempre una contrariedad, va a haber una pelea en contra de nosotros. Así que si dijéramos que los milagros no existen, existe la palabra, existe la profecía. Y lo más importante es que somos nosotros también parte de esos milagros que Dios ha hecho, que hemos experimentado algún milagro en nuestras vidas. Y podemos decirlo con nuestro propio testimonio de que Dios todavía trabaja en el ambiente sobrenatural en su iglesia, en sus hijos, en aquellos que creen en Él. Amén, amén. Por ejemplo, Jesús no solamente hacía prodigios, no solamente hacía milagros, sino que también hablaba de profecías. Él predijo la destrucción de muchos lugares. Él dijo lo que acontecería. Él dijo que todo lo que dice Mateo capítulo 24, si usted lo lee, tiene que llegar a su cumplimiento. Pero ahora, cuando usted viene a Daniel, usted va a conseguir cómo puede alcanzar esa medida para poder avanzar a través de este mundo, viendo milagros, oyendo la palabra de Dios y recibiendo el poder de Dios sobre su vida, para que usted mismo pueda ver que hay mucha profecía que no se ha cumplido y que está por cumplirse, y muy pronto, más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos. Por eso el libro de Daniel es un libro tan importante. Usted va a ver milagro tras milagro, profecía tras profecía, y una palabra que se fue cumpliendo a la perfección conforme Él la hablaba. Es impresionante, pero tenemos mucho que aprender. Quiero darles la oportunidad, 5 minutos me dijo que queda, de que ustedes hagan algún comentario o alguna pregunta. Quiere decir entonces que también Daniel en este tiempo, fíjese bien, se convierte en una defensa de Dios en este tiempo, en la época en la que estamos viviendo, porque él siempre fue un hombre que estuvo en defensa, en favor de Dios y en contra de todo lo que era pagano, porque él se crió, no se crió, póngale, pero era muy joven, aproximadamente tendría entre unos 15 a 17 años, se crió en Babilonia. ¿Y usted sabe lo que significa Babilonia, hermano? El Apocalipsis 17:5 dice lo que significa realmente Babilonia. Ahí se crió. Entonces él estaba prácticamente en defensa del evangelio y en contra de lo que había en Babilonia. Dice la Biblia que es el ministerio religioso Babilonia Grande, que es la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra. De hecho, el nombre que le dieron a él y a sus compañeros eran nombres paganos, nombres de los caldeos. Si no existiera este ambiente sobrenatural que Dios nos ha dado a través de la palabra, no pudiéramos subsistir nosotros. Así que entonces Daniel se convierte en una defensa de Dios en contra de todo lo que era el paganismo de la sociedad babilónica. De ahí surgió todo, escúcheme bien, todo el paganismo de Babilonia. De ahí justamente de donde estaba todo el paganismo, que creo que está como a unas 50 millas de lo que es Bagdad, no, más o menos por ahí Babilonia.
¿O qué parte es ahí? Por allí, ¿verdad? De ahí salieron profecías, milagros, que significan que hay un Dios que está en función, que está vivo y que está activo. Dios no está muerto. Como hay la nueva película, ¿no? God is not dead. ¿Cómo es? Dios no está muerto. Dios está activo y está vivo. Todo lo que hay en el paganismo es muerto, pero Dios está activo y está vivo. Dios está activo. A ver. Él se mueve, Él se mueve. Job decía: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Job 11, 7 y 8. Más profundo que los infiernos. ¿Cómo lo conocerás? En otras palabras, está diciendo Job la fórmula para poder encontrar a Dios. Por nuestra cuenta. Yo no lo puedo meter a ese ambiente sobrenatural. Usted tiene que hacerlo por su cuenta. Nadie lo puede meter ahí. Ni el mejor predicador, ni Dios lo puede meter ahí. Por eso la pregunta es: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? ¿Llegarás hasta esa medida? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Si estamos rodeados de un ambiente que no es santo y que probablemente de aquí, del lugar donde estamos, salga todo lo que pueda contaminar al mundo, ¿qué pudiera salir de esta ciudad? Pornografía, lesbianismo, inmoralidad. Pero sin embargo Dios nos tiene aquí en esta Babilonia donde estamos. Pues este mundo ya se convirtió en una Babilonia. De hecho, la Biblia dice que ¿cómo sería la tierra antes de su venida? Como Sodoma y como Gomorra. No se asuste, es normal que esté pasando eso. No se asuste ni se espante. Es normal que existe ese ambiente aquí. Estamos en Babilonia, pero Dios no se ha olvidado. ¿Cómo dice el canto? Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado. Pónganse de pie, hermanos. Aunque estemos en Babilonia, Dios no se ha olvidado de nosotros. Bendito sea su nombre. Qué glorioso es Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Él no nos ha abandonado. Aunque estemos rodeados de Babilonia, de maldad, siempre va a levantar a alguien que ponga la vara en el vallado por el nombre poderoso de Jesús. Así como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, que los levantó en un reino de paganismo y los protegió y los puso ahí para defenderlos, para hablarles de los prodigios, para hablarles de la profecía, para hablarles de los acontecimientos finales. Gracias, Dios, muchas gracias. Bendito sea tu nombre en esta tarde preciosa. Dios siempre nos va a dar palabra de consuelo. Dios siempre nos va a proteger. Dios siempre nos va a mostrar cómo va a terminar este mundo. Así que muchas gracias por eso, Dios. Amén, hermano Javier. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos el domingo a la 1:30.